Funding for this program was provided by the Annenberg CPB project. Estudiando la órbita de Marte alrededor del Sol, Johannes Kepler descubrió que su trayectoria podía ser explicada solo si el planeta viajaba a lo largo de una elipse. Esta fue la primera de las tres leyes de Kepler. Estoy seguro que ustedes recordarán que Tycho Brahe tuvo su propio sistema del universo. En el sistema ticónico, la Tierra estaba fija en el centro. El Sol iba alrededor de la Tierra y todos los otros planetas iban alrededor del Sol. Por supuesto, Tycho creía apasionadamente en su propio sistema y en su lecho de muerte le rogó a Kepler que utilizara sus nuevas observaciones para probar la exactitud del sistema ticónico. No tengo idea qué fue lo que pensó Kepler en ese momento, pero hacer lo que Tycho le había pedido nunca cruzó por su mente. Kepler era copernicano de alma. Cuando tuvo en sus manos la información de Tycho, lo primero que decidió hacer fue analizar la órbita de Marte. Fue muy difícil. No importa lo que hacía, no podía hacer encajar la órbita de Marte en un círculo. El desacuerdo entre la posición angular de Marte y la mejor órbita circular era 8 minutos de arco. Si hubiera intentado lo mismo antes de las observaciones de Tycho, hubiera sido posible. De esta manera, Kepler se vio enfrentado con un conflicto directo entre la antigua sentencia platónica, que todos los movimientos en los cielos tenían que ser movimientos circulares, y las nuevas observaciones ticónicas. Enfrentado con este conflicto, hizo su elección. Escogió las observaciones. Comenzó buscando una curva diferente que describiera la órbita de Marte. Después de años de trabajo, dio con la respuesta. Era una curva que había sido conocida por miles de años y se llama elipse. En los términos más gráficos, un pedazo de hilo y dos alfileres ilustran la simple elegancia de una elipse. Dado que el hilo no se estira en una longitud diferente, la distancia total de un alfiler al lápiz y al otro alfiler es constante. Un punto solo se llama el foco, 2 puntos, los focos. La longitud del eje semimayor es A. El eje semimenor tiene longitud B. La región barrida por la elipse tiene área pi AB. La distancia desde el centro a cualquiera de los focos es alguna fracción de A, E por A. El símbolo E representa la cantidad de excentricidad.
Como en el contexto social de la palabra, excentricidad significa un poquito alejado del centro. De manera que E encoge hasta cero. Cuando no hay excentricidad, el resultado es una figura perfectamente redondeada, una elipse llamada un círculo. Pero cuando E aumenta, la elipse se vuelve cada vez más excéntrica y cada vez más chata. Focus, en latín, significa chimenea. Se utilizó por primera vez para una elipse por un hombre que llegó a ser conocido como el matemático deambulante. Era Johannes Kepler. En el Sol, él vio la mayor chimenea del universo. Sin embargo, en su vida emocional vio muy poco del calor. El padre de Kepler, un soldado buscador de fortuna, abandonó a su familia muy joven. Más tarde su madre fue juzgada por hechicería. No se sabe si el padre de Kepler huyó porque ella podía haber sido una bruja. Durante la ausencia de su padre, Johannes fue visitado por la pobreza y, a pesar de los supuestos encantamientos de su madre, también por la enfermedad. Su trasfondo desafía muchos conocimientos contemporáneos sobre herencia y medio ambiente. A pesar que exhibía la habilidad y curiosidad de un genio matemático, Kepler era un candidato poco probable para resolver algunos problemas fundamentales del universo. Al principio en su carrera, Kepler enseñó a escolares en Graz, sobre el río Mur, al sureste de Austria. Encontró que enseñar era más frustrante que remunerante. Luchó con modelos geométricos del movimiento planetario, pero pronto se dio cuenta que su información astronómica no era lo suficientemente confiable. En la madrugada del nuevo siglo, enero 1, 1600, Kepler salió en la búsqueda de información astronómica más precisa sobre la Tierra y el hombre que la poseía era Tycho Brahe. Nacido en una clase social opulenta, Tycho sorprendió a la nobleza danesa al decidir hacer algo que valiera la pena. La astronomía llegó a ser la razón de su vida. En los últimos 38 años de su vida, él trazó diagramas de los cielos con una precisión extraordinaria. Nadie sobre la Tierra apreció el valor potencial de las observaciones de Tycho Brahe mejor que Kepler. Para él, la información fue la llave para abrir la puerta al universo y para revelar lo que él llamó los secretos de los cielos. Pero para la consternación de Kepler, Tycho sabía cómo mantener un secreto. De modo que Kepler luchó sin la información preciosa de Tycho por casi 2 años. Luego, en octubre 24, 1601, el destino hizo su entrada. Las últimas palabras de Tycho fueron: "No permitan que parezca haber vivido en vano". La familia del dinamarqués retuvo la información, pero Kepler logró que el último deseo de Tycho se cumpliera. Pensando más en la ciencia que en la ética, él robó el material. El matemático, con ese material, estuvo listo para librar sus guerras contra Marte. Marte, el planeta rojo. Marte, un antiguo dios romano de la agricultura y de la guerra. Marte, poderoso y misterioso. Dentro del concepto del mundo antiguo, del universo centrado en la Tierra, el planeta se movía en epiciclos. A veces, así como Marte, los epiciclos eran muy errantes. Para dar cuenta de este comportamiento errante, Tycho concibió su propio universo, el sistema solar ticónico. Como Ptolomeo, colocó a la Tierra en el centro, con el Sol girando alrededor de ella. Pero como Copérnico, Tycho hizo que los otros planetas giraran alrededor del Sol. Mientras el sistema de Tycho se adecuó a las apariencias con más sencillez que las de Ptolomeo, Kepler adoptó los puntos de vista de Nicolás Copérnico. Además de ser un punto de vista impopular, a Galileo lo juzgaron en Roma por compartirlo. Era extremadamente difícil de justificar científicamente. Consideren el sistema solar copernicano y los problemas que presentaba para Kepler. Desde el punto de vista revolucionario de Copérnico,
Kepler tenía que hacer observaciones matemáticas de un planeta que, en vez de ser central y fijo, estaba en movimiento con los otros planetas. Imagínese la dificultad de tratar de computar la órbita de Marte desde una plataforma móvil. Esta plataforma gira sobre su eje en una órbita no circular con velocidad variando constantemente y con un centro desconocido. Este era el dilema de Kepler y lo enfrentó con una fe poética en un universo lógico. ¿Qué ganancia espera el pequeño pájaro por su canto?, preguntó Kepler, expresando así el punto de vista de su propósito: descubrir el secreto de los cielos. Así como algunas criaturas parecían haber sido creadas para cantar, Kepler parecía haber sido creado para calcular, y sus cálculos, que totalizaron más de 900 páginas, eran tremendamente difíciles. Su guerra a Marte fue un sitio en el cual muchas armas eran imperfectas y defectuosas, pero las empleó con sorprendente brillantez. Por ejemplo, para encontrar la ubicación de su plataforma móvil, Kepler utilizó observaciones de Marte mientras ésta regresaba año tras año al mismo punto de su órbita. Luego las invirtió para encontrar la órbita de la Tierra. Al encontrar un círculo, aun cuando no estaba bien centrado en el Sol, Kepler había dado un paso en la dirección correcta. Una vez más, atacó el problema de Marte. No pudiendo encontrar su senda exacta, logró descubrir algo sugestivo en su velocidad irregular. Marte se movía más rápido cuando estaba más cerca del Sol y más lento cuando estaba más alejado. Esto llegó a ser la segunda ley de Kepler. Aún no había encontrado su primera ley. Aproximadamente cada 2 años el Sol, la Tierra y Marte están en oposición. Visto ya sea desde la Tierra o del Sol, la posición de Marte es la misma. Con otra observación 1 año más tarde, Kepler pudo triangular un punto preciso en la órbita de Marte. ¿Podía una órbita circular, aún una alejada del Sol, encajar a todos los puntos? Casi, pero no del todo. Es decir, no dentro de la sin igual precisión de las observaciones de Tycho Brahe. Entonces, ¿qué curva describiría la órbita? La respuesta a esta pregunta revelaba el secreto de los cielos. Con el Sol en un foco, una órbita oval reclamaba un levemente distorsionado círculo. Y este tipo de órbita era una elipse. La elipse, conocida por los antiguos griegos y finalmente redescubierta en los cielos por Johannes Kepler, puede ser vista aquí mismo en la Tierra. Es simplemente mirar las cosas en la perspectiva correcta. Cualquier círculo, mirado oblicuamente, aparece como una elipse. Los griegos conocían la parábola y la hipérbola, así como la elipse. Rebanando un cono con un plano, ellos generaban curvas llamadas secciones cónicas. Si el plano cortante es perpendicular al eje, este corta un círculo. Cuando el plano está inclinado, el círculo llega a ser una elipse. Inclinándolo lo suficiente como para que el plano esté paralelo a un lado del cono, produce una parábola.
Inclinado un poco más, la sección cónica llega a ser una hipérbola. Los antiguos griegos eran notablemente hábiles en juegos geométricos. Por el año 200 a.C., Apollonius describió curvas notables en 8 amplios volúmenes. Sin embargo, su pluma meramente había rasguñado la superficie de las secciones cónicas. En el 300 después de Cristo, Papus de Alejandría encontró otra manera de describir estas curvas. Un punto en movimiento traza una sección cónica si su distancia desde un punto fijo, el foco, tiene una razón constante con su distancia desde su línea fija, la directriz. La razón de las distancias es la excentricidad. Para la elipse, esta razón es más pequeña que 1 y muestra cuán alejado está este foco del centro. Si las dos distancias son iguales, el resultado es una parábola, una sección cónica con excentricidad igual a 1. Si el punto está más cerca a la directriz, el resultado es una hipérbola, con una excentricidad mayor de 1. Las tres secciones cónicas comparten una propiedad en común, y las tres pueden ser descritas por una ecuación algebraica ordinaria, una ecuación que es útil para estudiar el movimiento planetario. Esta es la fórmula básica para describir todas las secciones cónicas, la elipse, la parábola y la hipérbola. Los antiguos griegos fueron los primeros en estudiar secciones cónicas. Ellos nunca soñaron que estas curvas iban a influenciar la forma de cosas futuras. La parábola es un ejemplo. Del resplandor deslumbrante de los faros de automóviles a la muy limitada edición del Caltech, telescopio de 10 metros, más de 1 billón de parábolas han ingresado en el mercado de la sociedad moderna. Hoy, las parábolas son la trayectoria de proyectiles y la ola de calor del futuro, hornos solares. Por supuesto, Johannes Kepler nunca se imaginó que la hipérbola y la parábola podrían ser encontradas en los cielos. Su uso de la elipse para la órbita de Marte fue solo posible porque era la única órbita planetaria lo suficientemente excéntrica para ser notablemente no circular. Si Kepler hubiera librado guerra contra cualquier otro planeta, probablemente hubiera muerto creyendo que los círculos reinan soberanamente a través del universo. De las batallas que podía escoger, escogió bien. Con la información de Tycho, fue victorioso en su conocimiento que la elipse, un encaje tan perfecto que pudiera ser medido, era el secreto matemático de la creación de Dios. Estos secretos eran revelados como las 3 leyes de Kepler. La primera ley de Kepler dice que cada planeta se mueve en una elipse con el Sol en un foco. Mientras libraba batalla contra Marte, Kepler encontró su segunda ley. Una línea desde el Sol a un planeta barre áreas iguales en tiempos iguales.
La segunda ley de Kepler permitió computaciones asombrosamente exactas de distancia y velocidad. Su tercer ley llegó 10 años más tarde. Declara que el cuadrado de un período de un planeta es proporcional al cubo de la longitud del eje semimayor. Revela una conexión entre los movimientos de diferentes planetas. Pero en 1619, el año en que Kepler publicó su tercer ley, se estaba librando la Guerra de los 30 años, un conflicto mucho más cercano que Marte. Los patrocinadores de Kepler se volcaron de la astronomía a matar enemigos religiosos. Huyó de ciudad en ciudad intentando cobrar antiguas deudas. Sin embargo, aún en estos tiempos tan malos, varios patrocinadores le pagaron a Kepler para que les preparara sus cartas astrológicas. Kepler no era muy religioso o político, pero con una familia grande que alimentar, fue lo suficientemente astuto para utilizar la astrología para su ventaja. Sus predicciones eran una combinación de sentido común, buena fortuna, y cuando las cosas parecían desoladoras para la nobleza que pagaba la cuenta, un poco de vaguedad poética. En su libro La armonía del mundo, Kepler escribió: con un acuerdo tan completo entre mis 17 años de labor sobre las observaciones de Bray y mi estudio presente, al principio creía que estaba soñando. Su percepción que la elipse influía profundamente dentro del gran diseño del universo fue mayor que cualquier futuro que predijo al servicio de la realeza. Un deambulante plagado por el destino y las circunstancias, Johannes Kepler, finalmente destrabó el misterio del movimiento planetario. Hay 5 sólidos regulares perfectos que vienen a nosotros desde la antigüedad. Sólidos cuyos rostros planos son todos idénticos. Son el cubo, el tetraedro, el dodecaedro, el icosaedro y el octaedro. Kepler se dio cuenta que si ponía un cubo dentro de una esfera dentro de esto, un tetraedro dentro de esto, y así sucesivamente, las 6 esferas tenían la misma proporción de radios como la razón proporción de las órbitas de los 6 planetas. Kepler estaba convencido que había descubierto el secreto de la estructura del universo. Yo aquí tengo el libro en el cual él publicó este gran descubrimiento. Este libro se publicó en Tübingen en 1596. Se llama Sobre las admirables proporciones de las orbes celestiales, etc. Este libro tiene un diagrama mostrando su modelo geométrico, y aquí está. De paso, hay algo interesante acerca de este diagrama. Este diagrama tiene una fecha, 1597, un año después que el libro fuera publicado. Aparentemente el diagrama no estaba listo cuando el libro fue publicado. Salió un año más tarde y lo pegaron en los ejemplares del libro. Mirando atrás a este incidente, tendemos a pensar que el cuadro de Kepler de un cielo lleno de cubos y tetraedros es raro y bastante tonto. Por un momento, quisiera tomarlo con seriedad y ver de qué se trata. En primer lugar, en un período cuando casi nadie creía en Copérnico, este modelo es sólidamente copernicano. No tiene sentido sin el Sol en el centro. Segundo, solo es mucho después, en tiempos de Newton, que comenzamos a imaginarnos un universo unido por fuerzas invisibles. Antes de Kepler, el universo era un plano. Esto significa que estaba lleno con esferas de cristal. Kepler estaba reemplazando las esferas de cristal con estos sólidos geométricos perfectos.
La idea de Kepler era audaz y, sin embargo, sólidamente en la tradición científica de su tiempo. El tercer punto es que tuvo mucho éxito. Su cuadro explicó las razones de las órbitas de todos los planetas conocidos. Esto le dio una razón por qué debía haber 6 y exactamente 6 planetas, porque hubo 5 y exactamente 5 sólidos regulares. Por último, el modelo sirvió para motivar a Kepler en la enorme tarea que hizo a través de su vida, que lo guió a sus 3 grandes leyes. Todo este trabajo se hizo para justificar este cuadro que siempre tuvo en el fondo de su mente. Su idea es errónea, pero es errónea por una razón científica perfectamente legítima. Dice que debe haber 6 y solo 6 planetas. Nosotros ahora sabemos que hay 9 planetas y quizás haya más, y por eso está errada. Hace una predicción que es incorrecta. No es una teoría viable del universo, pero no deberíamos burlarnos de ella. El valor de una idea científica no yace en si está correcta o errada. Yace en si nos lleva a nuevas ideas, si nos lleva al progreso. Y por esa norma, el tonto modelo de Kepler, el cual resultó ser erróneo, no obstante, por una norma razonable, debe ser considerado como una de las más importantes ideas científicas legítimas en toda la historia. Les veré la próxima vez. Funding for this program was provided by the Annenberg CPB project. Funding for this program was provided by the Annenberg CPB project.
Las tres leyes de Kepler describen el movimiento de los planetas, pero no los explica. La explicación de Isaac Newton de estas leyes fue la culminación de la revolución científica. Es conocida como la solución al problema de Kepler. Permítanme recordarles el relato que hemos escuchado muchas veces. En 1543, Copérnico escribió su pequeño libro. Una generación más tarde, Kepler descubrió sus tres leyes. Luego, 150 años después de Copérnico, llegó Isaac Newton y nos explicó por qué el universo opera de la manera que lo hace. Hoy vamos a comenzar la tarea de ver exactamente cómo las leyes de Newton explican todo lo que Kepler encontró en los cielos. Esto suena difícil, y lo es, pero es uno de los logros cumbres del pensamiento occidental. Es parte de su herencia cultural, así como las obras de Shakespeare o las sinfonías de Beethoven o la cúpula de la Capilla Sixtina. De manera que quisiera que ustedes aprendan esto, no meramente como parte de su entrenamiento vocacional como científicos, sino como parte de su educación como seres humanos. Lo que vamos a aprender hoy difiere de obras teatrales, sinfonías o pinturas. Una pintura es la creación de una sola persona. Si otra persona hubiera pintado la cúpula de la Capilla Sixtina, hubiera salido completamente diferente. Pero lo que vamos a aprender hoy es un hecho acerca del universo físico. Si no hubiera sido descubierto por Newton, hubiera sido descubierto por algún otro. De manera que no tenemos que hacerlo de la misma manera que lo hizo Newton. Podemos utilizar trucos que salieron después, como vectores y energía, y eso es lo que vamos a hacer. Pero una vez que está hecho, es algo que les va a pertenecer, así como originalmente le perteneció a Newton. Va a ser de ustedes para siempre. Esta es la tarea para la que nos hemos estado preparando desde el momento que comenzamos. Isaac Newton adivinó que la fuerza de gravedad da lugar a órbitas elípticas y encontró la prueba para esta suposición en el terreno matemático. A la matemática de Newton fue su inversa al cuadrado de la ley de gravedad, así como también su segunda ley de movimiento. De esto resultó una ecuación diferencial para la órbita cuya solución es la ecuación algebraica, no solo de una elipse, sino de cualquier sección cónica. Y esta visión, este enorme salto de discernimiento de Isaac Newton, se elevó para pararse entre los más grandes logros de la cultura occidental. Fue, y lo es por derecho propio, el equivalente matemático de la cúpula de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, la gloria cumbre del Renacimiento. Los temas de Miguel Ángel parecían estar en constante movimiento, nunca descansaban. Por virtud de esta perspectiva, Miguel Ángel, al igual que Copérnico, parecen glorificar los movimientos eternos de la Tierra y todas sus criaturas. Con tan brillante percepción, ambos, el científico y el artista, compartieron la excepcional visión del mundo de los más grandes autores teatrales en la historia. Al crear su extraordinario mundo, ¿dónde colocó William Shakespeare al sol? ¿Qué luz irrumpe más allá a través de la ventana? Es el este y Julieta es el sol. Levántate, bello sol, y mata a la luna envidiosa. Shakespeare vivió en los días de Galileo y Kepler.
Como ellos, trabajó bajo la influencia de los cielos y a menudo utilizó referencias celestiales. Su ojo platica. Yo le responderé. Soy demasiado audaz. No es a mí a quien habla. Dos de las más bellas estrellas en todo el cielo ruegan a sus ojos que destellen en sus esferas hasta que regresen. Y si sus ojos estuvieran allí, en su cabeza, el brillo de sus mejillas avergonzaría a esas estrellas como la luz del día lo hace con una lámpara. Shakespeare no fue el único genio creativo para hacer conexiones poderosas entre las artes y la ciencia. Habiendo encontrado su inspiración para componer el himno de la alegría, Ludwig van Beethoven cantó las alabanzas del firmamento celestial. El drama, la música, la matemática, la física, cada una es una joya brillante de la cultura occidental. Colectivamente, son las joyas de la corona del logro occidental. De joven, Newton se dio cuenta que la gravedad era la fuerza ordinaria del cielo y la tierra. Lo vio como una fuerza fundamental que firmemente atrae más que empuja o torsiona a través del universo. Años más tarde, con esto en mente, Isaac Newton apreció completamente el significado de las leyes de Kepler del movimiento planetario. Torsión o cupla no puede ser aplicado por gravedad. Cero cupla, junto con la segunda ley de Newton, lleva a una ecuación diferencial lista para ser integrada. Cuando no hay cupla, una cantidad mr por v es constante. Esa cantidad se llama cantidad de movimiento angular. Un planeta girando con la cantidad de movimiento angular constante permanece en un solo plano. Su velocidad orbital varía en una manera precisamente determinada. El área barrida por su radio vector cambia a una razón constante. Esta es la segunda ley de Kepler. Cuando Johannes Kepler rodó hacia su segunda ley, el arte de la astrología y la ciencia de la astronomía eran una misma cosa. Y de cualquier manera que se lo llamara, los términos en ese entonces eran intercambiables. Kepler, como el típico matemático de su tiempo, lo utilizó como un medio de obtener una entrada económica. Pero diferente a los demás, Kepler utilizó la astronomía para llegar a la verdad matemática que había estado escondida desde el día de su creación. Al mismo tiempo, con su interpretación poética de la astronomía, Shakespeare fue en búsqueda de una ecuación universal que pudiera explicar las complejas acciones y complicadas emociones de mujeres y hombres. Al igual que Isaac Newton, sus observaciones influenciaron la manera en que los seres humanos percibían la realidad. Sus métodos diferían. A Newton casi no se lo conocía por su sentido del humor. Pero como Shakespeare, Newton hacía preguntas que profundamente afectaban la percepción de cómo opera el mundo.
El descubrimiento de Newton, que las órbitas de todos los objetos en los cielos obedecen la ecuación de secciones cónicas, surgió como pregunta. ¿Por qué son las órbitas planetarias elipses barriendo áreas iguales en períodos iguales? La respuesta se halla muy fácilmente en las coordenadas polares, donde la razón de cambio del área es igual a medio r al cuadrado de teta dt. En términos de la cantidad de movimiento angular, el resultado es una ecuación diferencial obedecida por todos los objetos que se mueven bajo alguna fuerza central. Inclusive los planetas, moviéndose en órbitas elípticas bajo la fuerza de la ley universal de gravedad de Newton. Los mismos cielos, los planetas y este centro observan grado, prioridad y lugar. En la época de Shakespeare, la Tierra, influenciada por planetas desordenados y deambulantes, estaban en el centro del sistema solar. Sin embargo, en Troilus y Créssida, él colocó al Sol en el centro de su drama. Es el glorioso planeta Sol, en noble eminencia, entronado y colocado en una esfera en medio de otros, cuyos ojos curativos corrigen los defectos del planeta del mal y anuncian como el mandamiento de un rey. En los hechos, William Shakespeare era un copernicano. ¿Compartió él la misma visión del mundo de Johannes Kepler? Como un personaje trágico de un drama de los tiempos de Elizabeth I, Kepler anduvo por un sendero cruel e irónico, viendo armonía perfecta en los cielos, mientras experimentaba discordia total sobre la tierra. De muchacho, Kepler fue abandonado por su padre, un mercenario que fue de guerra en guerra. Kepler fue enviado a un seminario protestante en las provincias germanas. Fue una vida estricta y espartana, con innumerables horas de estudio y oración. Kepler era un joven frágil y enfermizo que no tenía amigos y era obstinadamente independiente. La madre de Kepler era una persona excéntrica, obsesionada con la astrología y el ocultismo. A su tía la quemaron en la hoguera. Al progresar su entrenamiento religioso, desesperó de llegar a la salvación de su alma y se sentía cada vez más culpable por la fascinación de su madre por el ocultismo. Más tarde, al formar su familia, perdió su primera esposa y 7 de sus 11 hijos. Una víctima errante de la guerra de los 30 años, llevó su dolor de ciudad en ciudad, buscando un puerto en la tormenta violenta que lo persiguió durante los 12 últimos años de su vida. Por supuesto, las cosas podrían haber sido peor, y pronto fue así. En 1615, la madre de Kepler fue juzgada por la práctica de la hechicería. Asolado por la noticia del juicio de su madre, Kepler escribió: «Casi fue la causa de que el corazón se me rompiera». A pesar que por fin estaba haciendo progresos verdaderos en la obra de su vida, estuvo junto a su madre por 6 largos años. A pesar de que el mismo Kepler la describió como una chismosa peleadora y obcecada, la preocupación sincera por su madre parece una nota rara. Aparte de la fuerza de carácter de un hijo que cumple con su deber, ¿había alguna otra razón para deberle tanto a su madre? En la historia de su niñez, una crónica oscura de miseria, Kepler escribió de un solo momento brillante:
Cuando tenía 5 años, era curioso y muy impresionable. Su madre lo sacó una noche. Escalaron a la cima de una colina cercana y juntos vieron un cometa. Mientras que la razón detrás de sus logros debe desaparecer en especulaciones, los mismos logros permanecen indelebles. Mientras que William Shakespeare probablemente podría haber pasado por alto las matemáticas que reflejan la tercera ley de Kepler, seguro que hubiera encontrado ironía en el título de la obra de Kepler, La armonía del mundo. A pesar del problema de su madre, la pérdida de un hijo tras otro, su continuo conflicto en los hechos científicos y el dogma religioso, nada pudo impedir a Johannes Kepler completar la armonía del mundo. Y sin embargo, a pesar que su mente pudo cruzar las fronteras más avanzadas del mundo matemático, el mismo Kepler nunca se dio cuenta del alcance de su logro. En la última etapa de su deambular, casi se cruza con el cálculo. Pero esto sería alcanzado por Leibniz y Newton. Kepler también se acercó a la ley universal de gravedad, pero este sería el destino de Isaac Newton. No solo descubrió la ley universal de gravedad, la misma ley cayó en manos de Newton como la llave al problema de Kepler. Con su ley de gravedad, Isaac Newton destrabó la puerta que Kepler había enfocado toda una vida y cruzó el umbral hacia el secreto de los cielos. La ley universal de gravedad, la segunda ley de movimiento. La conservación de la cantidad de movimiento angular, vectores cruzados juntos, así como las estrellas cruzadas amantes de Shakespeare en una combinación tan potente como la mano de Dios de Miguel Ángel. Lanzando un ballet de vectores tan briosos como la Sinfonía de Beethoven, las ecuaciones de los cielos encuentran su más sencilla expresión en el idioma elegante del cálculo diferencial, integral al gran diseño y constante en la suma. Las elipses de los cielos se revelan como una expresión de un círculo perfecto de geometría. El producto de estos eventos, una vez que el orden es cambiado y se le permite su juego a la masa. Viene a parecerse a un viejo amigo, una curva de aspecto familiar. Elipse, parábola e hipérbola encuentran la descripción de sus arcos en el tapiz celestial.
Isaac Newton fue el primero en descubrir que la fuerza de gravedad mueve todos los cuerpos celestiales en secciones cónicas. Y dado que los planetas se mueven en curvas cerradas, sus órbitas son elipses. En forma casual, Newton compartió este descubrimiento con Edmund Halley. Pero la reacción de Halley pronto puede haber cambiado de puro gozo a un horror absoluto. Newton no solo había perdido sus cálculos para resolver el problema de Kepler, sino hasta se había olvidado cómo había deducido la prueba matemática. Sin embargo, instigado por Halley, Newton, con toda calma, comenzó otra vez a resolver, quizás, el problema más complejo en el mundo científico. Y esta vez, siguió hasta revelar el secreto matemático del universo. Considerando líneas tan hermosas, los diálogos de Shakespeare, las frases musicales de Beethoven, las pinceladas de Miguel Ángel y las pinceladas de genialidad de Newton y Kepler, llega a ser cada vez más claro que el mayor arte y la ciencia perduran no solo por su elegancia, sino por su verdad. Johannes Kepler vivió en la misma época que William Shakespeare, la reina Elizabeth I, María, la reina de Escocia y, por supuesto, Galileo. Según lo que conozco, no hubo dos personas de estas que se encontraron. Pero Kepler y Galileo ciertamente sabían el uno del otro y hasta intercambiaron algunas pocas cartas. Me gustaría leerles estas cartas. La primera fue escrita en 1597. Kepler envió a Galileo una copia de un libro que había escrito. Aquí está la respuesta de Galileo. Su libro, Mi ilustrado doctor, lo acabo de recibir hace unas pocas horas atrás. Me felicito por tener un asociado en el estudio de la verdad. Y la verdad para Galileo significaba el sistema copernicano del mundo. Él aún no había admitido que creía esto. El hecho es que, más tarde, en su carta escribe: he sido atemorizado por el destino de Copérnico, quien, a pesar que adquirió fama inmortal, con algunos, aún para una multitud infinita, es objeto de ridículo y burla. 40 años después, el mismo Galileo es juzgado por adoptar el sistema copernicano. La segunda carta fue escrita en 1610. Galileo había hecho sus descubrimientos con el nuevo telescopio. Escribió un libro, El mensajero estrellado, pero fue recibido con indiferencia y hostilidad. Le envió una copia a Kepler y esperó con ansiedad la respuesta. Kepler contestó con su generosidad característica y Galileo volvió a escribir: le agradezco. Usted es el primero que ha mostrado una fe completa en mis aseveraciones. No es sorprendente, así es su nobleza y su genio. Kepler le preguntó a Galileo cómo podría ver los cielos a través de un telescopio como el de él. Galileo le contestó diciendo que tampoco tenía uno. El mío ciertamente es excelente. Multiplica imágenes más de 1000 veces, pero ya no es mío. El gran duque de Toscana lo buscó para guardarlo en su sala y preservarlo allí en memoria perpetua. Todo científico hoy está familiarizado con los riesgos y peligros de trabajar bajo el patrocinio del gobierno. Kepler conoció personalmente a Tycho Brahe y este encuentro cambió la historia del mundo. Estos eran tiempos malos. En 1597 el patrocinador de Tycho, el rey Frederick, murió. Fue sucedido por Cristian IV, quien no podía aguantar al astrónomo arrogante. Pronto Tycho tuvo que salir de Dinamarca. Finalizó en Praga como matemático imperial de Rudolf II, donde su tarea era preparar horóscopos. Mientras tanto, en Austria, Kepler, quien era protestante, fue echado del pueblo católico de Graz. Y de esta manera, el 1 de enero de 1600, salió para unirse a Tycho en Praga.
Inmediatamente, ambos se dieron cuenta que no podían aguantarse el uno al otro, pero ninguno podía seguir sin el otro. Tycho necesitaba el genio matemático de Kepler para organizar sus observaciones. Kepler necesitaba la información de Tycho para hacer la cosmología, que era la misión de su vida. Y de allí en adelante, por 18 meses tormentosos, los dos quedaron juntos, imposibilitados de escapar el uno del otro hasta que Tycho murió en 1701. Sin embargo, Kepler no pudo volcar toda su atención a la cosmología que tanto quería hacer, porque primero tenía la responsabilidad de escribir este libro, Las Tablas Rudolfinas, en honor al emperador Rudolf, quien pagó la cuenta. Fue escrita por Kepler y publicada en 1627. Es la publicación de Kepler de la información de Tycho. Aun si Kepler nunca hubiera descubierto sus tres leyes, lo recordaríamos hoy, porque su libro hizo que la astronomía fuera 100 veces más precisa de lo que había sido. Seguiremos la próxima vez. Funding for this program was provided by the Annenberg CPB project. Funding for this program was provided by the Annenberg CPB project. De acuerdo con las leyes de Newton, todos los objetos en un campo gravitacional trazan secciones cónicas. La forma precisa de una órbita depende de una acción recíproca entre energía y excentricidad. Estamos listos para ver por qué trayectorias en el espacio siguen secciones cónicas. Pero antes de hacerlo, hay algo curioso que me gustaría discutir. Las secciones cónicas no solo tienen propiedades matemáticas, sino también propiedades gramaticales. Para cada sección cónica hay una construcción en el idioma inglés. Para elipse hay elipsis. Para parábola hay parábola. Y para hipérbola hay hipérbole.
Elipsis significa omitir algo de una frase que puede ser entendido. Física es más divertida que química. Esto es una elipsis porque usted debería decir, física es más divertida de lo que es química. Una parábola es una historia cuyo fin es enseñar algo. Una hipérbole es una exageración extravagante, tal como, este es el curso de física más grande del mundo. Estas palabras están relacionadas con las secciones cónicas. Nadie sabe por qué. Esto es un misterio. Me gustaría entrar en un misterio mucho más profundo. Cuando tuve la edad suficiente como para saber de secciones cónicas, pero no de Isaac Newton, fui a una exposición en el planetario. Un objeto allí decía que los cuerpos volando en el espacio, planetas, meteoros y asteroides, siguen trayectorias que son elipses, parábolas o hipérbolas. Me acuerdo que estuve absolutamente pasmado por esto. ¿Por qué debían esos cuerpos volar en recorridos que eran curvas con estas propiedades matemáticas? Es un hecho que nos deja sin aliento porque nos pone frente a frente con el mismo misterio que llenó de temor reverente a todos desde Galileo a Einstein. La naturaleza obedece a las matemáticas. Hoy nuestra tarea es hacer las matemáticas que la naturaleza obedeció al diseñar el sistema solar. Desde un punto de vista científico, la estrategia para encontrar los secretos del universo en general es aún desconocida. Pero los científicos saben que la estrategia tiene algo que ver con lógica, con ensayo, con tomar riesgos y llegar hasta el límite. Visto a cierta luz, no solo la estrategia, sino el mismo universo puede ser un juego cósmico, jugado con las más grandes apuestas y por mucho tiempo. A veces, las condiciones del juego no han sido ideales. Hubo guerra, pobreza y enfermedad. Y la amenaza de tortura. No importa la desigualdad o los obstáculos, hubo grandes jugadores. Científicos tales como Kepler y Galileo, quienes para satisfacerse acerca de los reglamentos tuvieron que jugar el juego. Es un juego de consecuencias serias, pero como la guerra de las galaxias, como el póker o el pool, es un juego. Después de todo, el conocimiento humano, como cualquier juego, se desarrolla cada vez con mayor destreza. Y hoy, los premios de la ciencia se pagan en la moneda de las matemáticas. Por supuesto, no todos los juegos requieren genio. Y no todos los juegos requieren del genio de Galileo, aun cuando él también era creativo, inspirado y muy competitivo. Por ejemplo, en un campo como este, Galileo no tuvo competidor. Quizás fue porque en este nivel, por lo menos, era el único juego del pueblo. Galileo hizo rodar la pelota por horas, pero no era solo juego y nada de trabajo. El hecho es que, con este juego, en realidad pudo aminorar el movimiento de caída. Encerrado en competencia con la misma naturaleza, Galileo hizo algunos descubrimientos notables. Por ejemplo, la distancia caída es proporcional al cuadrado del tiempo, a pesar que todos los cuerpos, aún el suyo, caen con la misma aceleración constante. Galileo hizo muchos otros descubrimientos notables. En Europa, hacia fines del siglo XVI, otro astrónomo jugaba con otra colección de juguetes. Su nombre era Tycho Brahe, y sus juguetes eran sextantes y cuadrantes de su propio diseño y construcción. Al igual que Galileo con el plano inclinado, el juego que Tycho jugaba reinterpretaría las reglas que gobiernan el universo. La misma estrategia sería reescrita porque en 1600 Johannes Kepler se sentó a jugar. En este juego, y especialmente en Tycho Brahe, Kepler encontró su contrincante. Pero después de casi 2 años, un poco de suerte le llegó a Kepler. Esa suerte en la forma de las observaciones celestiales de Tycho
retuvieron a Kepler en la mesa casi por 3 décadas. Para comenzar, el juego no era fácil, y de alguna manera cuanto más lo jugaba, tanto más se complicaba. Pero al final, Johannes Kepler había ganado su round final de las matemáticas cósmicas. La victoria llegó a conocerse como las 3 leyes del movimiento planetario de Kepler. La ley de elipses, la ley de áreas iguales y la ley de armonía. Isaac Newton iba a pulir estas leyes hasta la perfección. En su mente, Kepler era un gigante y se dio cuenta que esas 3 leyes eran correctas. Newton imaginó a Galileo también como gigante y vio que su ley de cuerpos que caen asimismo era correcta. Pero en la ciencia, como en la historia, escoger el momento oportuno es todo. Fue necesario la época y el genio de Newton para explicar por qué son correctas. Él explicó las leyes de Galileo y Kepler, deduciéndolas de sus propias leyes, las leyes de gravedad y movimiento. Por causa de estas leyes, la ecuación de la órbita de la Tierra es la de una sección cónica y en particular una elipse. Este es uno de los modelos matemáticos fundamentales del universo. Los planetas se mueven en elipses determinadas por la cantidad de movimiento angular, la masa del planeta, la masa del Sol y la excentricidad de la órbita. Pero la solución de Newton no dice que la órbita de cada cuerpo celestial debe ser elíptica. Puede ser una parábola, una hipérbola o aún un círculo perfectamente platónico. ¿Es esta la forma de las cosas en los cielos? Y si es así, ¿qué determina la forma precisa de la órbita de un cuerpo? Todas las secciones cónicas aparecen en los cielos. La clave a la forma precisa se encuentra en la energía del cuerpo. Imagínese lo que sucede a esa energía mientras un planeta gira alrededor de su órbita. Cuando el planeta cae cerca del Sol, su energía potencial es baja, pero el planeta toma velocidad y la energía cinética llega a ser alta. En el borde exterior de la elipse, con su energía cinética baja, el planeta va haraganeando. Al mismo tiempo, por causa de la mayor distancia del Sol, su energía potencial es alta. La energía potencial y cinética del planeta van intercambiando de arriba hacia abajo. Como la energía potencial y cinética de un péndulo oscilante, uno va arriba, el otro hacia abajo. Sin embargo, porque el planeta se mueve en un vacío sin arrastre, el total de energía no cambia. Este total de energía es la clave a la forma de la órbita. La búsqueda para encontrar las formas de las órbitas es anterior al intento de Kepler. Ptolomeo vio las estrellas con un pequeño cuadrante. Estos instrumentos han mejorado las observaciones astronómicas por siglos. Con la ayuda de Urania, la musa de la astronomía, Ptolomeo vio hasta los límites de su visión. Más tarde, Tycho Brahe llamó a su observatorio Uranisburg en honor de la musa. Allí Tycho construyó artefactos para observar las estrellas antes de la invención del telescopio. El brillo de Tycho en su visión del futuro fue solo dejado atrás por su vanidad. Imaginándose a sí mismo como el rey de la ciencia, en un gesto arrollador, Tycho señaló su reino e incluyó nada menos que todo el cielo.
Con instrumentos casi tan poderosos como su sentido de autovaloración, Tycho estaba por encima de todos los otros astrónomos. Su arco de 2 minutos, equivalente aproximadamente a un 1/15 del diámetro de la Luna, fue 5 veces más exacto que cualquier otra medición en la historia. Solo después de 1609, cuando Galileo miró a través de su telescopio, la visión astronómica pudo mejorar. Ha mejorado considerablemente. Por medio de radios telescópicos, la exactitud ha aumentado a 1 milésima de segundo de arco. En la perspectiva humana, esto es aproximadamente el grosor de un cabello visto a la distancia de 10 kilómetros. Teniendo como característica poder y precisión, los telescopios modernos pueden ver incontables objetos que antes podían solo ser vistos en los sueños de los astrónomos. Por ejemplo, Plutón, a pesar de ser invisible a simple vista, se destaca claramente en estas fotografías. Intentando explicar irregularidades en las órbitas de Urano y Neptuno, un astrónomo llamado Percival Lowell predijo la existencia de Plutón antes que su realidad visual se hiciera cierta. Más tarde, Clyde Tombaugh sacó cientos de fotografías por un pequeño destello moviéndose entre las estrellas fijas. Cuando lo encontró a Plutón, y cuando encontró a Plutón, encontró una elipse excéntrica. Cruza dentro de la órbita de Neptuno. El cometa de Halley, descubierto por Edmund Halley, tiene una órbita elíptica que es aún más excéntrica. Estas órbitas están en un marcado contraste a aquellas de Venus y la Tierra, las cuales giran alrededor del Sol en casi una manera circular. Pero todas ellas, elípticas o casi redondas, son sendas de energía constante. Este factor es nada menos que un milagro matemático. Miren ustedes un planeta moviéndose en una elipse, barriendo áreas iguales en tiempos iguales. Tiene energía cinética y potencial. En cualquier punto en la órbita, el total de la energía es la suma de energía cinética y potencial. Primero, calcule la energía potencial. La energía potencial sigue una curva coseno. Ahora, calcule la energía cinética. La energía cinética sigue otra curva coseno. El total de energía cinética más potencial es constante. Esto es porque los términos cosenos se cancelan en la suma. Y esto es todo. La conexión entre energía y excentricidad es cierto para una hipérbola, una parábola o una elipse. El descubrimiento de Johannes Kepler, que las órbitas planetarias son elípticas, no fue hecho sobre la base de observaciones telescópicas. Aún antes de la existencia del telescopio, Kepler
hizo sus descubrimientos basado en observaciones totalmente humanas. Y aquellos ojos y observaciones habían pertenecido a Tycho Brahe. Para el momento que conoció a Kepler, Tycho había registrado 777 estrellas. Considerando todas las estrellas en el cielo, esto no parece ser mucho. Pero como lo sabía Johannes Kepler, era la suma total de todo lo que a simple vista se podía ver. Cuando Kepler pidió ver la información, Tycho le dijo que hiciera un paseo. Tycho consideraba al formal Kepler como un jugador. El juego, diseñado tan sagazmente como sus instrumentos, eran la versión de Tycho de Sigue al líder que Kepler no podía jugar sin las observaciones. Pero finalmente, las cosas se dieron vuelta. En su lecho de muerte, Tycho Brahe tuvo un cambio. Le rogó a Kepler que tomara su información, la utilizara bien y que concluyera el juego más serio de sus vidas. Casi 30 años más tarde, Kepler finalmente publicó la información de Tycho, pero no antes de utilizarla para descubrir la forma de la órbita de Marte. Las formas de las órbitas dependen de sus energías. Para una cantidad de movimiento angular dada, la energía determina la excentricidad y esta determina la órbita. La elipse. Cuando el total de energía es negativo y la excentricidad es menos que 1, la órbita es una elipse. La energía cinética positiva es demasiado pequeña para sobreponerse a la energía potencial negativa. Por lo tanto, atrapado en una órbita cerrada, el cuerpo nunca puede escapar al sistema solar. La parábola. Cuando el total de la energía es 0, y la excentricidad es exactamente 1, la órbita es una parábola. Si un cuerpo comenzara con energía cinética 0 y cayera del infinito, se movería rápidamente una vez alrededor del Sol y regresaría al infinito. Es muy improbable que la energía cinética positiva y la energía potencial negativa se equilibren de esta forma, pero es posible. La hipérbola. Cuando el total de la energía es positiva y la excentricidad es más de 1, la órbita es una hipérbola. Si un objeto fuera disparado hacia el Sol desde muy lejos, su energía cinética positiva se sobrepondría a su energía potencial negativa. Algunas cometas tienen órbitas hiperbólicas. El círculo. Si la energía tiene un valor especial, la excentricidad es 0. La órbita es un círculo perfecto. Esta es la energía más baja que un planeta puede tener para la cantidad de movimiento angular. Los anillos de Saturno, con toda su belleza, no son más que una pila de basura evolucionando, desechos cósmicos que se han rozado por 1 billón de años. Como resultado de todo ese rozamiento, sus órbitas fueron astilladas, choque por choque, en bonitos y suaves círculos. Esto se sabe que es cierto porque la relación entre energía y excentricidad, aún computando 1 millón de órbitas interactuando, va más allá de la capacidad matemática de las computadoras más poderosas sobre la Tierra. La astronomía moderna es efectiva y debe su efectividad a la invención del telescopio reflector. El espejo del mismo
ha sido pulido y lustrado a tolerancias que se miden en milésimas de centímetros. Una exactitud tal no siempre fue posible, pero el principio casi siempre fue el mismo. Para enfocar la luz correctamente, el espejo reflector debe ser pulido en forma de parábola. El pulido requiere habilidad, paciencia y un compuesto de cera para pulir lentes parecido al barro. El primer hombre que hizo esto fue invitado a ser parte de la Royal Society. Su nombre era Isaac Newton. Fue el telescopio reflector, no sus otros descubrimientos, lo que lo hicieron famoso en primer lugar. Una fama que, al igual que el espejo parabólico, perdura y se desarrolla. El telescopio gigante de hoy es una extensión del principio de Newton. La exploración humana del espacio, el juego más grande en el sistema solar, no comenzó con Sir Isaac Newton. Después de todo, estaban aquellos hombros sobre los cuales él se paró para jugar. Galileo y sus juguetes, de los cuales resultó la ley de cuerpos que caen. Tycho y sus observaciones, piezas de un rompecabezas que cambió el curso de la historia cósmica. Kepler, quien jugó con las observaciones de Tycho de la manera más calculadora y quien reescribió las reglas. Mientras que el juego no comenzó con el genio de Newton, tampoco terminó allí. Científicos modernos, como Newton antes que ellos, toman sus turnos intentando abrir el cosmos. Es un juego fantástico en el cual los mejores jugadores ven 15 billones de años hacia el pasado. Y la respuesta, el premio del ganador, es un atisbo al origen del universo. De modo que la pregunta es, ¿quién sigue ahora? Como ya les dije antes, el primero en saber lo que Newton había hecho fue su joven amigo Edmund Halley. Halley se dio cuenta que, de acuerdo con Newton, aun cuando las órbitas de los planetas parecen ser casi circulares, era posible para un cuerpo tener una órbita elíptica muy excéntrica como esta. Si hubiera tal cuerpo, podría ser visto. Luego, se alejaría por muchos años antes de volver para ser visto otra vez. Consultó los registros históricos y encontró anotaciones en 1531, en 1607 y nuevamente en 1682, que eran casi tan idénticas que tenían que ser del mismo objeto. Este fue el cometa Halley. La prueba crítica era predecir cuándo podría ser visto nuevamente, y lo hizo. Desafortunadamente, para saber si estaba en lo cierto, tendría que haber vivido hasta los 102 años. Solo vivió hasta los 86. Así como había predicho, el día de Navidad de 1758, el cometa Halley se vio otra vez más. Su más reciente viaje nos lo trae en 1910 y nuevamente en 1986. Así es. Hemos explicado la estructura de los cielos, el misterio de tiempos inmemorables que finalmente ha sido resuelto. Muchos años atrás había algo llamado la Hermandad de Pitágoras. Eran seguidores del maestro Pitágoras de Samos. Era una hermandad matemática semimística. Los neófitos tenían que pasar por un aprendizaje largo y difícil para purificar la mente y limpiar el alma antes que se les confiara con el pavoroso poder del conocimiento matemático. Hoy, tras un largo y difícil aprendizaje, se les ha permitido atisbar en el interior del templo del conocimiento humano. Confío en que ustedes utilizarán este poder con sabiduría. Pero en este momento, ustedes pueden irse de aquí.
Funding for this program was provided by the Annenberg CPB project. Funding for this program was provided by the Annenberg CPB project.